precisamente aquellos que se producen de acuerdo a cada tipo de accidentes que nosotros ya habíamos realizado el respectivo análisis en la sesión anterior, materia que está constante en las páginas 69 hasta la 74, ¿no? En este sentido, igual manifestarles a ustedes precisamente que debemos justamente definir todo aquello que tiene que ver en relación con las lesiones según el tipo de accidente de tránsito. Dado de como los antecedentes que tenemos nosotros que revisar, precisamente tenemos que manifestar que una lesión causada por el accidente de tránsito precisamente es un daño que ocurre en el cuerpo de las personas, ¿no? Bienvenidos a los compañeros que se siguen integrando. Es un término general que precisamente le referimos al daño causado por los accidentes, consecuentes golpes y otras causas que, como ustedes acabaron de escuchar en el video anterior, precisamente se dan, ¿no? Afortunadamente eran testigos o testimonios precisamente de casos que viven para contarlos, ¿no? Muchas de las ocasiones no tenemos esa suerte de prepararnos ante aquello. Entonces, como les venía diciendo, ¿no? Las lesiones más comunes causadas por accidentes de tránsito son las fracturas que frecuentemente son, lamentablemente, ¿no? En la cabeza, pueden ser tanto craneales y faciales, y por supuesto en las extremidades puede darse una rotura de los huesos, tanto en los brazos, miembros superiores, o en las piernas, miembros inferiores. Muchos de los traumatismos, incluso politraumatismos, requieren una intervención quirúrgica inmediata. Otras, en cambio, pueden evolucionar favorablemente con un tratamiento y rehabilitación, siempre dependiendo del diagnóstico previo de un médico especialista en la materia. Como les decía yo también en la sesión anterior, lamentablemente se penaliza a través de precisamente el cuerpo legal, el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, todos aquellos efectos que vienen como consecuencia de los accidentes de tránsito, ¿no? Indica precisamente la sanción que se le impondrá a la persona que ha sido responsable de causar lesiones precisamente por estos accidentes, ¿no? Para no entrar mucho en profundidad, solamente basarnos y referirnos en este tema justamente de la penalización que sufrimos. El Código Integral Penal establece las lesiones causadas en un accidente de tránsito y precisamente, como les venía manifestando, ¿no? Vamos a mutar acá, el micrófono está causando incomodidad. Ya no hay cómo. Compañero Milton Álvarez, por favor, desactive el micrófono, gracias. Justamente tenemos que manifestar que hay lesiones causadas por el accidente de tránsito y en los delitos que justamente tienen como resultado lesiones de las personas, van a aplicar sanciones precisamente con lo previsto a cada caso. Por ejemplo, va a haber reducción de puntos, va a haber pena privativa de libertad, y eso es muy, muy lamentable, ¿no? En este caso hay que guardar muchísimo cuidado, como les dije en una sesión anterior, evitar incrementar por nuestra parte las causas que pueden ser precisamente coadyuvantes a la ocurrencia del accidente de tránsito, ¿no? Conducir con responsabilidad, con cuidado, siempre presente lo que es la normativa legal, la ley, todo esto que tiene que guardar relación precisamente. Como les dije, en un inicio el accidente de tránsito primero representa o viene a ser para las personas involucradas una pérdida de tiempo. Y segundo, como ustedes pueden darse cuenta, lamentablemente una penalización, ¿sí? En este caso tenemos que decir precisamente que la incidencia de lesiones por accidente de tránsito precisamente nos indica en el Ecuador, obviamente, que alcanza 28 muertes por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a información que ha obtenido precisamente la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT. El 50% de estos accidentes se produce por impericia o por imprudencia del conductor.
Esto también vimos en la sesión anterior. El 13% por un irrespeto a las normas de tránsito. El 12% por exceso de velocidad. Un 10% por embriaguez y un 8% por condiciones externas que no se han podido determinar. Y obviamente el 7% por imprudencia de otros involucrados. ¿Cuáles son los otros involucrados? Conductores de bicicletas, conductores de motocicletas, peatones y pasajeros. En este sentido, justamente tomando en cuenta que las lesiones causadas por accidentes de tránsito son delitos culposos, más no de tipo dolosos, precisamente eso los considera sanciones menos graves. Sin embargo, yo como digo, no va a estar bien para una persona que vaya a pagar una pena. Precisamente por eso les puse en un inicio de esta sesión un video que precisamente hace la reconstrucción del siniestro. Debería hacerse primero una pericia, determinar los causantes, contar con todos los elementos para que precisamente ustedes, yo, algún compañero, algún familiar, algún amigo que innecesariamente, o bueno, inoportunamente estuvo en esta condición, vaya precisamente a pagar una pena en este sentido. Hay que decir, por supuesto, que hay ciertos tipos de lesiones que se dan a causa de un accidente de tránsito que no ameritarán sanciones fuertes. No con eso digo que vayamos tranquilos, que vayamos despreocupándonos del rigor de la ley, ¿no? Sino porque depende de la autoridad que juzga, ¿no? Pero resulta que al pasar los días de estas lesiones, por ejemplo, comienzan a tener consecuencias que afectan a la salud de las personas. A veces resulta que sufrimos un golpe, pero en efecto decimos nos sentimos bien, estamos bien, respiramos bien, nos movemos bien. Resulta que con el paso del tiempo aparecen estas pequeñas lesiones, ¿no? De cierta forma, al realizar precisamente esta exposición, nosotros queremos también a ustedes mostrarles varias falencias que hay dentro del tránsito, ¿no? Porque, por ejemplo, al cometerse una lesión aparentemente poco grave, la responsabilidad de los conductores crece y la vida de muchas personas involucradas precisamente pueden tener consecuencias a futuro no previstas, ¿no? No es una regla, no está marcado precisamente, no está determinado específicamente en la ley. Ahora bien, respecto de las lesiones en los accidentes de tránsito, también se maneja otra información, ¿no? Ya hablamos desde la parte, un poco la doctrina legal, para lo que hay que tener bastante cuidado. Ahora bien, lo que percibimos y lo que sentimos y lo que experimentamos nosotros precisamente en el momento de una accidentabilidad, ¿no? En cuanto tiene que ver, lo hemos determinado, bueno, definido como esperando el impacto, ¿no? Ya fueron las circunstancias, no pudimos evitarlas, probablemente la causó una tercera persona, no fue todo o del todo nuestra incidencia, nuestra culpabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que precisamente por eso hemos puesto como parte relevante que son muchas las personas que mueren por año en los accidentes de tránsito, pero son más los que sufren lesiones e incapacidades también diría yo, ¿no? Discapacidades permanentes con distinta consideración. En este sentido, los accidentes de tránsito en el Ecuador son precisamente noticias de último momento, de última hora, son la primicia, son el bocadillo para todo este tipo de medios de comunicación sensacionalistas, ¿no? En todos los medios del país se han hecho especializados en esto, inclusive que le brindan mucho tiempo de la emisión de sus programas matutino, vespertino, nocturno, etcétera. Inclusive resúmenes semanales también hay, pero también hay una cantidad de personas que sufren heridas de gravedad. Esa parte también me parece muy importante. Ser partícipe de un accidente implica sufrir lesiones que pueden demandar un largo periodo de recuperación o hasta dejar secuelas de por vida. El momento que usted está como conductor, como pasajero, como acompañante, corre un alto riesgo de sufrir una lesión, por más leve que ésta sea. El riesgo es inminente, la peligrosidad está presente
No con esto digo que no vamos a salir a hacer nuestras actividades personales, mucho menos actividades comerciales, ¿no? Por supuesto, todo tiene o todo requiere, digámoslo así, una precaución por parte de quienes estamos tomando un volante y hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Precisamente los daños que generan los choques, ¿no? Otro de los términos con los que conocemos también a los accidentes, es precisamente justamente pueden sufrir por mucho tiempo, ¿no? Es decir, digámoslo así, es fundamental utilizar correctamente los dispositivos de seguridad de su vehículo. ¿Cuáles son los dispositivos de seguridad pasiva? Recordémoslo. Y si aún no lo hemos visto, pues damos un antecedente. Cinturón de seguridad, el apoyacabezas y por supuesto una posición correcta del asiento del vehículo. Y si este tuviese también equipamiento de las conocidas como bolsas de aire, ¿no? Precisamente nosotros tenemos que mencionar cuáles son las lesiones frecuentes que se producen en los distintos tipos de accidentes, como dije en un inicio, para comprender precisamente, llegar a comprender, entender qué tan grave es el riesgo de cuando no se actúa con responsabilidad frente al volante. ¿Sí? La única manera de reducir los niveles de las lesiones de los accidentes de tránsito es justamente el correcto uso de lo que les acabo de decir, de los sistemas de seguridad del vehículo. Sumen a esto lo que también hemos hecho énfasis, respeto a las señales de tránsito, conservar una velocidad máxima que requiere el perímetro, requiere la zona por donde ustedes están circulando, ¿no? Dado esto como antecedente, tenemos que decir precisamente cuáles son las diferentes lesiones que se dan por, de igual manera, los distintos tipos de impactos, ¿no? Los conocidos impactos traseros por alcance. En este caso tenemos que decir precisamente que este accidente es muy común. ¿En qué lugar? En las ciudades, ¿no? Obviamente a una velocidad moderada, ¿no? Digámoslo así. En el que un vehículo precisamente choca a otro por detrás, como ustedes ven en la gráfica. Por más que el impacto se produzca a baja velocidad, que esa es la salvedad en este caso, ¿no? Pero no deja de ser grave. Las lesiones de los ocupantes del vehículo de adelante, del impactado, pueden ser de consideración si no tuviéramos colocado de manera adecuada, ¿qué elemento? A ver, el apoyacabezas, ¿no? La lesión más frecuente que se produce es precisamente la que afecta a la raquis cervical. El raquis cervical superior también lo conocemos como la unión cráneo-espinal o complejo occipito atlantoaxial. Es una de las estructuras de unión de nuestra fisonomía, precisamente más complejas de todo nuestro organismo. Y al ser también compleja, resulta que tiene un nivel de fragilidad, ¿no? Tenemos precisamente que decir que los elementos óseos que lo forman son la base del hueso occipital y las dos primeras vértebras cervicales, ¿no? Ya nos vamos ubicando de a poquito dónde está esta zona que es afectada por este tipo de impacto. Se compone también por ligamentos, ¿sí? No hay tejidos rígidos, ¿no? Hay también membranas y hay estructuras articulares que precisamente poseen una porción significativa de la movilidad de la columna cervical, ¿sí? En conjunto con la desarrollada musculatura de la región, pero es mínima en relación a otras zonas, ¿no? Además de su importancia en la locomoción y la movilidad cráneo-cervical, fíjense en lo que podría afectar un leve impacto. Tenemos también que decir que todos estos componentes osteoligamentarios, porque esos son, juegan un papel elemental de proteger a la médula oblonga y cervical superior, así como la arteria vertebral. En este caso, para no hablar de tantos términos de anatomía,
tenemos que enfocarnos precisamente en el hecho del impacto. Cuando un vehículo es chocado por la parte trasera, es impulsado ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera? No es delicada precisamente, es de una manera súbita. Si la persona que se encontrara en el vehículo impactado tiene el cinturón de seguridad colocado, en este caso, ¿qué movimiento va a dar? Su tronco acompaña el movimiento del vehículo con la misma velocidad que el asiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no pierde la capacidad de inercia, ¿no? Pero la cabeza tiende a permanecer en su sitio. ¿Qué sucediera? Lo que les dije en un inicio. Si el apoyacabezas estuviera muy bajo, no está bien colocado, no está arreglado, no nos indicaron, tampoco nos han dispuesto que tenemos que fijarnos previamente a arrancar nuestro vehículo de la posición del apoyacabezas, y me salgo un poco más del tema, el asunto del asiento que nos permita una cómoda manipulación de los controles del vehículo, los espejos retrovisores también. Eso es primordial antes de empezar la marcha de su vehículo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucedería? Si el apoyo de cabeza está muy bajo, la cabeza no se apoya en este elemento de seguridad. Es demasiado vulnerable y se produciría lo que nosotros hemos conocido. Y si ustedes no han escuchado, bienvenido al compañero que se integró. Precisamente tenemos que decir que se da el efecto látigo o el efecto latigazo también dicen algunos. ¿Sí? Generando lesiones de gravedad en una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Si tenemos tiempo y tenemos la posibilidad, vamos a también ayudarles con un material respecto del efecto látigo para que veamos nosotros, mediante la recreación, los estudios de prueba que se hace precisamente de los sistemas de seguridad pasiva, cómo es que se comporta precisamente en estos impactos nuestra zona cervical, ¿no? Además, hay un segundo movimiento en el que nuestro cuerpo se balancea hacia adelante y producto de que este se encuentra sujeto por el cinturón de seguridad, la cabeza hace un movimiento brusco hacia adelante generando la flexión. Ojo, esto no es tan lento como estoy recreando. Esto es de fracciones de segundo. En cuestión de menos de lo que usted realiza un suspiro, realiza una inhalación. En menos de ese tiempo se da todo esto. Debido al efecto latigazo, justamente el raquis cervical puede sufrir lesiones como luxaciones, y síntomas que más se perciben son fuerte dolor, ¿no? En la zona occipito cervical. Las lesiones precisamente traumáticas del raquis cervical superior constituyen una parte considerable de aquellas producidas por accidentes, ¿no? Es muy alto. Estas lesiones son precisamente de difícil diagnóstico en la inmediatez posible, porque al inicio probablemente no nos darían señales, como yo les dije, ¿no? Y por supuesto las características anatómicas y fisiológicas en la región en cuestión, ¿no? Porque muchas de las ocasiones el pasajero que tiene menos lesiones, menos graves, se presta precisamente para tratar de ayudar al resto de afectados por el accidente, ¿no? Eso es lo que también se denomina solidaridad. Y en ese momento probablemente no sienta inmediatamente los efectos, ¿no? Tenemos también otro tipo de impactos que son justamente los impactos frontales. Estos, como lo dijimos en algún momento, son los de mayor gravedad, los más fatales que se pueden presentar. Por ende, es lógico pensar que ya las lesiones mentadas anteriormente podrían convertirse apenas en una porción mínima en relación con las que les voy a manifestar. En este caso, son las más comunes en las vías, en las carreteras, en la ruta, digámoslo así, porque justamente se generan, ¿por qué razones? ¿Cuál era de las razones? Una la que dijimos. Malas maniobras de adelantamiento, invasión de carril. Por eso es que los vehículos se chocan o se impactan frontalmente. En este tipo de choques, como ustedes pueden darse cuenta y la lógica nos invita, hay varias zonas del cuerpo que están o que llegarían a ser afectadas porque incrementa la posibilidad de que se impacten más zonas de nuestro cuerpo, por lo que les voy a manifestar. ¿Qué produce o qué tan grave es este daño? Hay una fuerza
que se dice, y utilizando aquí la física, ¿no? Que la suma de las velocidades de los vehículos impactantes, el vehículo A y el vehículo B, se impactan. La suma, esa es la fuerza total, ¿no? Y que de una cuestión de minutos o, perdón, de fracción de segundos, puede entrar usted en el campo de la aceleración hacia una desaceleración súbita. ¿Cuál es la aceleración súbita? El reposo, ¿no? Por lo tanto, las personas que se encuentran dentro del vehículo van a moverse de tantas y de distintas maneras. No es un movimiento uniforme. El sacudón, como digo, depende también hasta de la estructura, perdón, de la resistencia, de la estructura, los componentes de todos y cada uno de los vehículos, porque resulta también que no tenemos un impacto frontal como lo vemos en la gráfica. Lamentablemente hay motocicletas que se impactan sobre los vehículos o vehículos livianos que se impactan contra vehículos de carga pesada, pesados, extra pesados. Grave consecuencia también, ¿no? Entonces tenemos que decir que precisamente se mueven en distintas formas con una consecuencia de diferentes afectaciones físicas. Precisamente como les decía, ¿no? El ocupante puede deslizarse hacia abajo, puede pasar hacia adelante y hasta el conductor puede salir por encima del volante y, en este caso, impactarse con el parabrisas en el mejor o salir disparado, ¿no? Cuando un ocupante, por ejemplo, se desplaza debajo del asiento y hacia el tablero, ¿qué zonas absorben la mayor parte del impacto? La lógica nos viene a la mente y nos dice que pueden ser las rodillas y las piernas, los miembros inferiores, produciendo, ¿qué? Una dislocación de la rodilla, una fractura del fémur y también una dislocación o fractura de las caderas. ¿Qué pasa si el cuerpo de la persona involucrada en el accidente es impulsada hacia el volante? Uno de los posibles impactos precisamente se produce en el abdomen. Y recordemos que en el abdomen tenemos nosotros órganos vitales y vísceras que van a ser precisamente comprimidos. Esa es la palabra correcta. A medida que el cuerpo se proyecta hacia arriba y el tórax va a girar, impacta contra el volante, contra el tablero, en ese caso es muy probable que las heridas sean por compresión, ocasionando, por decirlo menos. Imaginemos un muñeco porque no es tan agradable imaginar una persona. Una fractura en las costillas, una contusión en los pulmones, ¿sí? Una neumotórax y una contusión miocárdica, ¿sí? Si por el contrario, el torso continúa desplazándose hacia adelante, lo que les decía anteriormente, la cabeza choca contra el parabrisas, va a provocar una flexión del cuello y, por supuesto, daños en la región cervical, precisamente por la desaceleración y la compresión. ¿Qué va a suceder aquí? Las heridas potenciales en la cabeza incluyen ya no un pequeño golpecito, un leve golpecito, no. Ya tenemos fracturas de cráneo, tenemos contusiones cervicales, va a haber una hemorragia intracraneal interna y vamos a tener también, obviamente, un traumatismo facial superior, ¿no? Va a haber corte de piel, corte de cuero cabelludo, etcétera, para que nos imaginemos mejor. Entre las lesiones más frecuentes también se encuentran las sufridas en las extremidades superiores, obviamente. Probablemente se fracturará la clavícula, producidos precisamente ¿por qué razón? Porque acá ya tenemos dentro del habitáculo, que es el vehículo en el que vamos, sí, precisamente ya hay movimientos más violentos, ¿no? Como digo, ante una reacción de este tipo, no sabemos cómo va a comportarse nuestro cuerpo. Depende también de la estructura del vehículo, qué tan seguro es, qué tanto se ha invertido en ergonomía para el diseño de estos nuevos y modernos vehículos. Y precisamente va a haber un movimiento de su cuerpo, de su humanidad, que probablemente se impacten contra sectores rígidos de la estructura del vehículo. ¿Cuáles son uno de los elementos rígidos de los vehículos? Correcto. Ustedes están pensando,
Los parantes. Los parantes son elementos que han resultado precisamente mortales en el momento de un accidente de tránsito. Los impactos laterales, no con esto digo que son menos leves, ¿no? Por lo general, como teníamos o como definimos los impactos laterales, estos eran presentados precisamente en las intersecciones, cuando hay el irrespeto a las señales de tránsito, en un cruce, etcétera, ¿no? En este caso, pues tenemos que decir que en el impacto lateral, que vamos a referirnos en este momento, que son muy comunes, como les decía, en las bocacalles, en las intersecciones, en las esquinas semaforizadas, etcétera, corren peor suerte los ocupantes del vehículo que fue golpeado de costado. Algo les mencioné también en la sesión anterior, ¿no? ¿Qué tal si llevamos acompañantes? O en su defecto, somos nosotros mismos los únicos ocupantes del vehículo, ¿no? Pero la zona donde impacta el otro vehículo causante, o probablemente somos nosotros mismos los causantes, resulta que ese vehículo, el ocupante de ese vehículo golpeado por el costado, es el que tiene las de perder, digámoslo así, ¿sí? Sobre todo los que están sentados en el lado chocado, ¿no? Obviamente los que están en esa parte donde se impacta, llevan muchas horas de perder, pero algunos están demasiado cerca del peligro. En este tipo de impactos, como les digo, los traumas se generan en lesiones por compresión. ¿A qué? Tenemos al tórax, compresión de la pelvis, compresión de extremidades superiores y también inferiores, no olvidemos el húmero. También la clavícula y la cabeza pueden sufrir heridas al impactar contra la puerta, ¿no? Contra la ventana, contra los parantes laterales del vehículo. ¿Cuál es una de las zonas más afectadas en este caso? El cuello. ¿Por qué? Porque soporta menor fuerza de desaceleración de costado, ¿sí? Además, debido a la cercanía de los pasajeros con las puertas, precisamente va a haber lesiones por compresión, como también habíamos dicho en los casos anteriores, en el hígado, en el vaso sanguíneo, en el pulmón o en los pulmones y por supuesto en los intestinos. Es un poquito grave, ¿no? Y respecto de los vuelcos, es lamentable esta situación, porque como les digo, o como les recreamos en la sesión anterior, resulta que muchos de los vuelcos no le dejan ni siquiera al vehículo en unas condiciones apreciables, funcionales, no se diga por lo menos a los ocupantes, ¿no? Que como, dada la violencia con la que se desplazan los vehículos, luego de un impacto pueden también salir disparados por los aires, ¿no? Y ser aplastados inclusive por los mismos vehículos en los que se movilizan. Respecto de los vuelcos, tenemos que decir cuando un vehículo derrapa, ¿sí? Es muy posible que se genere el vuelco. Acordémonos, derrape, conectamiento, pérdida de pista, etcétera, ¿no? Consecuentemente generan los vuelcos. Otro tipo de accidentes, ¿sí? También traen como consecuencia el vuelco, una frenada brusca, que también les indiqué en la sesión anterior. Bajo estas circunstancias, nosotros no podemos precisamente, como les dije, si no teníamos certeza de cómo terminaba el vehículo, mucho menos vamos a tener certeza de en qué condiciones terminan sus ocupantes, ¿sí? Entonces es importante esta situación. Nosotros no podemos determinar con exactitud qué zonas eh, van a lesionarse los ocupantes, dónde va a haber mayor consideración para aquello, peligrosidad, riesgo, debido a que el vehículo puede impactar varias veces en varios ángulos distintos y probablemente no solamente contra vegetación, que podría ser el caso más, entre comillas, favorable, porque impacto es impacto, ¿no? Puede ser contra concreto, contra la misma calzada de la carretera, contra objetos fijos, postes, etcétera, ¿no? Y dependiendo precisamente de la gravedad en cada caso, un vuelco puede ser la colisión más violenta para los ocupantes, ¿no? Si imagínense en el carro queda destrozado,
no se diga a sus ocupantes, ¿no? Ya que el tiempo podría, con el tiempo, con el recorrido, nuestra humanidad precisamente puede impactar contra varias zonas de vehículo también, y algunas que no fueron diseñadas para amortiguar golpes, ¿no? Puede ser el techo, puede ser, como digo, las puertas. No fueron muchas de estas piezas de los vehículos diseñadas precisamente para los golpes, ¿sí? Y por supuesto, claro está, recomendable bajo toda circunstancia, en todo momento, que usted lleve el cinturón de seguridad colocado. Hay que guardar muchísimo cuidado con esto, ¿sí? Porque como les dije, puede salir despedido totalmente de su vehículo con un alto riesgo de muerte. Es muy importante esta situación, ¿no? ¿Qué también les tengo que decir en esta ocasión? Obviamente la primera reacción es lo que más nos ayuda en estos casos, ¿no? Lo que más puede minimizar tal vez las consecuencias. ¿Cómo actuar en caso de que usted esté involucrado en un accidente y que por supuesto genere lesionados? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lamentablemente, como les dije en un momento, siempre nos manejamos con datos estadísticos, con información oficial disponible, ¿no? Las estadísticas precisamente indican que nadie está exento de estar involucrado en un accidente de tránsito. Dada esta circunstancia, el ambiente, el escenario, justamente tenemos que decirles, creo yo, por lo menos unas 5 recomendaciones que serían muy importantes para ustedes, ¿sí? Justamente 5. Pueden haber más, podrían surgir más, pero yo sí digo, cuando es tema relacionado con seguridad, precautela de la integridad, de la salud, de la vida de las personas, no hay que escatimar ningún esfuerzo alguno, absolutamente bajo ningún parámetro, bajo ningún concepto. En este caso, como les digo, no, la persona que esté más consciente, obviamente, porque a veces resulta que los accidentes son tan graves que no quedan víctimas en la escena como para tratar de salvaguardar la integridad de los demás, ¿no? Pero si fuese otro el escenario, asumimos que probablemente no haya muertos, haya lesionados, haya lesiones leves. Inmediatamente después de que se produzca el siniestro, usted debe llamar al sistema integrado de seguridad ECU 911, es decir, al 911, ¿sí? Al servicio de emergencias, habilitado para todo el territorio ecuatoriano. Y lamentablemente habrá zonas donde no haya señal para comunicarse de este modo. Ahí, ¿qué tiene que hacer? Conocer más o menos la zona. Esto no es andar sugestionado, sobreavisado o para andar tenso. No, yo creo que como les dije en alguna ocasión, una de las recomendaciones que teníamos y les hacíamos a ustedes era precisamente manejar un plan de viaje. Y esta es una información muy importante para lo que es un plan de viaje. Definir, por ejemplo, nuestra ruta, por dónde vamos a circular, y ir de a poco internamente, digámoslo así, sabiendo dónde más o menos estamos ubicados. Por ejemplo, tuvimos un año de carretera, estamos aparentemente en medio de la nada, pero la conciencia tendría que indicarnos dónde es el puerto, o el lugar, o la ciudad, o la comunidad, el centro poblado más cercano, para poder acudir a solicitar ayuda, ¿no? No sé si me hago entender, ¿sí? En este caso, precisamente ahí nos podrían ayudar a canalizar emergencias, podrían estar habilitados por lo menos con una ambulancia, por lo menos habrá un cuartel, una UPC, no sé, es lo más recomendable, o cuando a veces se tienen también accidentes en las vías concesionadas, precisamente las estaciones de peaje cuentan con estas unidades de emergencia, ¿no? Desde una grúa hasta una ambulancia es lo que ellos tienen listo y predispuesto a esta atención.
Y obviamente lo que les decía, ¿no? El ECU 911 es un sistema articulado de seguridad. Están conectados lo que es policía, Cruz Roja, bomberos, no sé, otro organismo de socorro que también haya. Ah, Ministerio de Salud también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Es recomendable que también nosotros hagamos una pequeña coordinación, que alguien esté pendiente de nuestra hora de llegada en el destino, ¿no? Para que el momento que probablemente, si no nos hemos comunicado de un cambio de nuestro plan de viaje, si estamos demorando demasiado en llegar a nuestro destino, dado las circunstancias, porque a veces es sabido y sobreentendido el tiempo que nos toma un viaje, ¿no? Y si alguien puede percatarse que no llegamos a tiempo, también es recomendable que ese alguien esté en el destino y que esta persona esté informada de las horas previstas de llegada, para que en caso de demoras intensas, extensas, eh, también se alarme, ¿no? Y a través de él también, de esa persona, también se canalice la ayuda, ¿no? Tenemos también otra. En el lugar del hecho se debe señalar la zona con las con lo que usted lleva en su kit de seguridad de emergencia, ¿no? Los triángulos reflectivos, probablemente usted también iluminar. Hay algunas personas que, bueno, acá en el Ecuador no es, de hecho no está obligado. Luces de emergencia, las conocidas balizas también, y por lo menos a una distancia prudente, ¿no? Para poder justamente alcanzar la ayuda de algún otro viajero, digámoslo así. Otra de las recomendaciones que es justamente necesario tener en cuenta y en consideración, porque resulta que a veces estamos involucrados en un accidente y que, como dicen, nos ofuscamos innecesariamente, ¿no? Nos ofuscamos y no tenemos precisamente una conducta adecuada. No se nos aclara tampoco lo que es el tema este del comportamiento. Y en el caso, precisamente, como les decía, ¿no? No hay lesionados, hay víctimas. Lamentablemente hay víctimas que perdieron la vida, que perecieron, dada la gravedad de las lesiones. Aquí es importante que usted espere la llegada de los profesionales. Y bueno, en este caso, como ya se reportó el accidente, probablemente llegará la unidad esta conocida de medicina legal, llegarán los peritos de la unidad de investigación de accidentes de tránsito, llegará tal vez la autoridad fiscal para hacer el penoso trámite de levantamiento de cadáver. Entonces es importante que en el caso que ya haya víctimas y ya no se pueda hacer absolutamente nada, es en vano que usted altere, esa es la palabra, ¿no? Altere la escena del accidente, para que justamente vengan los peritos y realicen su tarea y emitan un informe totalmente apegado a la realidad, ¿no? Probablemente se encontrarán huellas dactilares y se determinará que el conductor no era el conductor, era tal vez usted. Entonces es preferible no involucrarse en esos casos, ¿no? Alguna cosa que podría empeorar la situación. A veces, como dicen, más ayudamos haciendo menos, ¿no? A veces es mejor ayudar sin estorbar. Es una frase bien dicha. Justamente nosotros, si hay solamente lesionados, tenemos que acompañarles, ¿no? Hablándoles, manteniéndoles, como dicen los mayores, consciente, porque a veces hay algún lesionado que se adormece y ya no se volvió a levantar, ya no se volvió a despertar, se durmió para siempre. Pues si le mantiene ocupado, le habla, así no le conozca, algún tema tendremos que entablar con el lesionado hasta que venga el auxilio. Obviamente, lo que sí se podría hacer es cubrir con alguna en algún abrigo, porque muchos de los casos que fenecen posteriormente a los accidentes es por la inmovilidad, ¿no? Y la inmovilidad tiene igual muchísima relación con la hipotermia, ¿no?
baja la circulación, baja el pulso, etcétera, ¿no? No están activos y ahí es el grave problema. Es importante justamente tener la diferenciación entre lo que es el ayudar de voluntarios y lo que hacen los socorristas profesionales. Ellos saben por sobra, por demás, cuál es el trabajo que tienen que realizar. Nosotros no, ¿no? Salvo que usted ya tenga algún curso, alguna capacitación de paramédico, enfermero, enfermera, o es médico también. Bueno, ahí es aceptable, ¿no? Porque sabe lo que está haciendo. Por el contrario, si queremos asumir el rol de héroes sin saber lo que estamos haciendo, yo creo que sería mejor, ¿no? Porque podríamos causar más daños de lo que podría sucederse, ¿no? Otra de las cosas que también me estaba recordando, y esto guarda relación con lo que algún momento les manifesté, siempre es bueno contratar una póliza de seguros, ¿no? Y en ese momento usted sabe que usted tiene su tarjetita, su código de cliente, comuníquese con ellos para que corran con los gastos, ¿no? Ellos con los casos, corren con los gastos de remolque, gastos médicos, auxilio inmediato, todo. Y para ello también es bueno que usted deje todas las cosas como están, porque a veces una cobertura de seguro por alguna cosita no somos acreedores y puede ser peor, ¿no? Así que eso también es delicado. Inclusive en caso de accidentes donde solamente hay daños materiales, solamente donde hay daños materiales, creo que en una intersección leve, no hubo más que susto, pueden argumentar que el vehículo se movió de lugar A al lugar B y ya pierde el derecho para reclamar por alguna cobertura de ese seguro. No se diga en este caso un poco más grave, ¿no? Si ustedes no han tenido tal vez la experiencia, bueno, yo tampoco, pero por lo que me he enterado, no he percibido en carne propia, como se dice, pero es lo que conocidos han vivido y han experimentado, ¿no? Justamente, si usted es protagonista de un accidente, otra recomendación, debe permanecer en el lugar hasta que haga la, 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 mm, la respectiva pericia, la inspección. Muchos de los conductores fugan, se escapan de la escena. Eso aunque ustedes no lo crean y tienen para preguntarle a su docente de leyes de tránsito si eso se considera o no un agravante. Claro que lo es, ¿no? Claro que lo es. No se escape, no intente ocultar participación, no intente ocultar también evidencias. Un caso que fue sonado, ¿no? Me parece que hace unos 4 o 5 años, un tema con una artista ecuatoriana, ¿no? Eh, el hombre había movido el vehículo, bueno, fueron otros temas, fueron temas domésticos. Quisieron hacerle pasar como accidente de tránsito, cosa que no fue así, ya, pero de ahí el hombre tuvo las de perder, ¿no? Y una persona que obviamente modifica, altera la escena sí, digamos, la escena del crimen, precisamente no va a tener éxito, ¿no? Su versión va a perder precisamente asidero, va a perder fundamento y lo que está tratando de evitar inclusive podría llegar a agravar su participación, como les digo, ¿no? En este caso es muy importante también, como les decía, y a modo también de introducción para el tema subsiguiente que vamos a revisar, es muy importante que usted tenga en buen estado lo que es el sistema de seguridad pasiva de su vehículo. Recuérdelo mucho, recuérdelo mucho, recuerde lo que les hablé hace pocos instantes. La seguridad pasiva puede reducir lesiones causadas en un accidente, ¿no? No sé si ustedes sabían, solamente el cinturón de seguridad reduce la gravedad en un 40%. Solamente el cinturón de seguridad bien colocado, bien instalado, ¿no? Así a modo breve nada más, porque este tema hay que verlo en la próxima sesión. Si usted no está colocado el cinturón de seguridad, mucho menos el apoyo a cabezas,
no se esperance en que el sistema de la bolsa de aire va a hacer todo el trabajo. Mentira. Si usted no está colocado el cinturón de seguridad, se impactará contra el cinturón, perdón, la bolsa de aire y este va inclusive a causar cortaduras, ¿no? ¿Sí? Incluso va a causar quemaduras porque tiene un componente muy característico la bolsa de aire y esta por la acción que necesita activarse, inflarse, digámoslo así, en fracciones de segundo, como les digo, precisamente requiere de un componente demasiado nocivo para la salud. Solamente funciona la bolsa de aire y debe estar no rota, ¿no? Si usted se impacta eh, drásticamente contra esta bolsa de aire, va a pasar lo que sucede, lo que les narro, ¿no? Pero si está colocado el cinturón de seguridad y el apoyo a cabezas también, no va a sufrir lesiones más que unas pequeñas, como ustedes acaban de escuchar al inicio de esta presentación, ¿no? Entonces es muy importante esta situación y hay una lamentable estadística respecto de ello. Se dice que por lo menos, un 20% de las personas aún no utilizan el cinturón de seguridad. Solamente nos colocamos este cinturón de seguridad cuando hay controles en la carretera, en el camino, chequeo rutinario, cuando pensamos que la gente de tránsito nos está mirando y nada más. Por algo el cinturón de seguridad, ¿no? Por algo está, no está de adorno en los vehículos, ¿no? Así que eso es lo que como antecedente les puedo decir, porque tema subsiguiente vamos precisamente a ver algunas temáticas en